Bienvenidos al podcast llamado Amanecer de un Nuevo Día con Liliana Vireni. Ahora mismo nos sumergiremos en el mensaje profético para inspirar tu espíritu y fortalecer tu fe. Prepárate para un atardecer lleno de revelaciones y renovación. Dios quiere hablar a tu vida. Bendiciones para todos en esta tarde. Dios les bendiga. De esta manera estamos comenzando ya el programa Amanecer de un Nuevo Día. Muchas bendiciones. Saludamos a todos los amigos de las redes, Facebook, YouTube, Instagram. También, estamos saliendo por el canal Potencial TV y damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. También estamos bendiciendo a la Radio Potencial FM 99.5. Dios les bendiga mucho a todos. Gracias por escucharnos por la radio. Muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por sus vidas. Usted sabe bien que oramos a Dios por todos, por las familias, por las necesidades. Y aquí estamos en esta hermosa tarde para compartir este ratito con todos ustedes. Pueden estar compartiendo esto en vivo, los que están en las redes. Compártalo, vamos, pongan muchos me gusta para que otros puedan ver nuestros programas. Comparta este programa a otros, los que están en la radio también. Vamos, puede estar llamando por teléfono o celular, ¿sí? Use su celular, mande mensajito y diga a sus amigos que pueda sintonizar la 99.5 Potencial, FM Potencial. Así que aquí estamos ya preparaditos para compartir un tiempo lindo en la presencia del Señor, como siempre, dando gracias a Dios. Así que abramos nuestros corazones y dejemos que el Espíritu Santo nos bendiga en este día viernes. Un viernes cargadito de gloria, un viernes donde el Padre quiere bendecirnos grandemente, donde el Señor se quiere manifestar en nuestros corazones, donde estamos esperando algo nuevo de parte del Señor para nuestras vidas, algo importante, así que abra el corazón y permita que lo nuevo de Dios, que yo siempre lo aclaro, lo nuevo para nosotros, porque Dios ya lo ha creado todo. Así que abra el corazón y comience a recibir lo nuevo de Dios para su vida. Dios quiere bendecirle, quiere ayudarle en todas las cosas, así que abra ese corazón y permita que el Padre Eterno esté bendiciéndole grandemente en este día viernes. Saludo a todos los amigos, hermanos de Facebook, ahí está mi hermana amada Susana. Susi, Dios te bendiga, gracias por estar, por escucharnos, compartir con nosotros este tiempo. Dice: bendiciones, mi bella hermana, te amo también, te amo mucho. Muchas bendiciones a todos, a Viviana, buenas tardes, apóstol, bendiciones. Gracias por estar, Vivi. Leonor Reyes también, bendiciones, pastora. Bendiciones a todos los que van entrando, intercesores proféticos, siervos del Señor, hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Aquí estamos, a ver, miramos un poquito en YouTube a ver qué pasa. Tenemos a Ailén Tello. Bendiciones, amada apóstol, Dios la bendiga grandemente. Qué lindo verla. Igual, no te veo, pero sé que estás ahí, veo tu carita en el mensaje. Ailén, te amo, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar, por compartir este tiempo con nosotros. Bendecimos a todos los amigos, a los hermanos, a los intercesores. Dios les bendiga, pero grandemente. Así que vaya compartiendo este en vivo, compártanlo en los grupos, compártanlo en su página, en su Facebook. Vamos, trabajemos. Dejemos que el Espíritu Santo ministre, obre, toque. Estamos en un tiempo que nuestro trabajo tiene que ser en unidad. Debemos de unirnos para trabajar para el reino de Dios. Siempre hablamos esto con los intercesores proféticos, de estar unidos, de trabajar juntos, tener la misma visión, permitir al Espíritu Santo que bendiga, que obre, y en la unidad ocurren cosas maravillosas. Así que a unirse, a trabajar juntos y a permitir que el Padre Celestial esté bendiciendo nuestras vidas. Hacemos una oración dando gloria al Señor, dando alabanzas. Así que ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, quizás estás haciendo algún deporte, estás caminando por la ciudad.
Vamos a orar, cerrá tus ojos, ¿sí? Los que están con alguna actividad, ojos abiertos, no hay problema. Permita que el Espíritu Santo le ministre corazones abiertos para que el Señor pueda obrar milagros. Padre, gracias por esta hermosa tarde, Señor. Estamos delante de tu presencia, te bendecimos, te alabamos, anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos ese toque sobrenatural de tu Espíritu Santo. Queremos cada día conocerte más. Padre mío, sé bendiciendo, sé obrando, toca cada vida, cada intercesor, cada siervo, cada sierva, cada familia en todas las naciones. Tu bendición se derrama y tú obras, Padre mío. Te damos gracias, mi amado, gracias por la unidad de los hermanos. Oh, es lo que estás pidiendo, amado Dios, que la iglesia esté unida, teniendo esa visión, mirarte a ti, entender tus planes, tus proyectos, todo lo que has planeado. Señor, que tengamos entendimiento de tus propósitos. Padre, gracias. Bendecimos cada vida. Te pedimos que obres, que te manifiestes, que cada hogar se llene de tu gloria. La manifestación de tu gloria en cada hogar. Que puedan sentir que tú estás allí. Hay muchos que te están abriendo la puerta de sus hogares, Señor, por medio de la radio, por medio de las redes. Oh Dios, bendíceles, obra en sus vidas, en sus corazones. Amado, gracias, porque siento que hay milagros. Tú ya estás obrando milagros en esos corazones, milagros en cada vida que se acerca, que cree en ti, que anhela, que tiene desesperación por recibir tu bendición. Dios, manifiéstate más y más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por todo, amado. Gracias por tu bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por todos aquellos que van entrando. Daniela Huerta, bendiciones, apóstol. Gracias, Dani, por estar. También tenemos ahí a Carla desde España. Muchas bendiciones, Carla. Te amamos. Bendecimos a España, bendecimos a Europa. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas. Hay un clamor constante y muy fuerte por las naciones. Así que ahí estamos firmes, intercediendo a Dios por cada nación, creyendo que la mano del Padre está extendida. Bendecimos también a Elsa Milán. Hola, pastora. Bendiciones. Ahí Elsa nos está pidiendo oración por mis piernas. Me duele mucho. Clamamos, Elsa, clamamos en este momento. Clamamos al Señor, Ela es el nombre. Clamamos por ti. Que la mano de Dios te toque en este momento. Señor, toca esas piernas. Mira el dolor que ella tiene, el problema que hay allí. Para ti no hay imposible. Yo creo en un Dios sobrenatural. Clamo por esas piernas. Señor, sana ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Creemos en que estás tocando. Todo dolor se va ahora en tu nombre. Declaramos sanidad en esas piernas, Padre. Te damos gracias, tú lo haces, tú eres poderoso, mi Rey, tú eres maravilloso. Gracias porque tú oyes la oración de tus hijos, de la iglesia, de tus siervos. Ahí están tus oídos abiertos, escuchando, Señor. Gracias, te amamos, Espíritu Santo, te adoramos. Damos gracias al Señor, bendecimos a Daniel Dallinger, ahí lo tenemos, bendiciones, apóstol Liliana. Gracias, Dani, por estar. Tania Dallinger también, bendiciones. Gracias, apóstol, hermoso. Qué lindo, la amo. También te amo, mi reina. Muchas bendiciones a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Traten de trabajar allí en la presencia del Señor, en su reino. Compartan, oren a Dios. Permitan que el Espíritu Santo esté utilizando sus vidas en este tiempo. Por medio del compartir, de la oración, del clamor, estamos siendo usados por el Espíritu Santo. Damos gracias a Él por todo.
Muy bien, amados, aquí estamos un viernes más para compartir en este programa Amanecer de un nuevo día. Estamos teniendo algunos temas que tienen que ver con Apocalipsis, tienen que ver con tiempos del fin. Queremos que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. La palabra de Dios tiene que ser entendida por todos nosotros. Por muchos años se ha vivido sin entender algunos libros de la Biblia, algunas partes fundamentales, pero los ojos se están abriendo, la revelación, el entendimiento. Estamos comprendiendo los tiempos que debemos de entender, esos tiempos proféticos que la Biblia nos habla. Y qué bueno es entender los tiempos de Dios y lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere hablar. Así que abra su corazón y permita que el Espíritu Santo esté ministrando su vida. Dios quiere hablarnos, hay cosas que el Padre tiene para nosotros. Y todos los días experimentamos de algo nuevo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque llega el tiempo de esa manifestación de tantas cosas que están en nuestras vidas, pero Dios las manifiesta. Despertamos, entendemos, y esto es hermoso. Cuando podemos despertar en tantas áreas espirituales que Dios necesita que los hombres, que las mujeres comprendan, entiendan, para poder vivir en esta tierra conforme al diseño, conforme a lo preparado ya por nuestro Dios. Vemos que la Biblia, el Apocalipsis, nos hablan cosas tan interesantes. Conocemos que el Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos revela a Jesús, el Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso. Y Dios en su gran amor preparó a un hombre llamado Juan, a un discípulo, a un apóstol que Dios eligió, le apartó y fue realmente preparado por el Espíritu Santo para luego recibir todas las cosas que podemos leer en la Biblia, en el Apocalipsis. Tantas cosas importantes, interesantes que nosotros leemos y decimos, wow, esto se ha cumplido, esto se está cumpliendo, esto se va a cumplir, esto es palabra de Dios. Qué maravilla cuando Dios eligió a Juan. Dios lo eligió antes de la fundación del mundo. Y vemos la trayectoria que él tuvo en los evangelios, vemos el llamado y de qué manera él se acercó a Dios, a Jesús, el Señor que estaba en la tierra, conociendo, aprendiendo, siendo llenos del Espíritu Santo. Cuántas experiencias, cuántas cosas recibió Juan. Hablando de Juan, los discípulos también, todos los discípulos fueron preparados y ubicados en distintas áreas. Juan fue preparado por Dios, cumplió un trabajo importantísimo en esa preparación, pero vemos el cumplimiento total del llamado de Juan. Fue estar en la isla de Patmos. Estar aislado allí como una cárcel por causa del testimonio de Cristo, por predicar a Dios, por anunciar la palabra. Y ahí estaba, en esa isla, así nos dice la Biblia. Pero sabemos y nos da tanta alegría, tanto gozo de la manera que Dios se mueve. Porque claro, era el plan de Dios. Dios había planeado algo maravilloso, que era dar esta revelación a Juan de este libro profético, de este libro que revela a Jesús. Y claro, Dios tenía todo preparado. Juan tenía que estar en un lugar aislado. Para muchos estaba siendo encarcelado, estaba en ese lugar como cumpliendo una condena. Pero para Dios, Juan estaba en ese lugar para encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Había un plan, un propósito. Si miramos humanamente, hay cosas que nosotros no podemos comprender. Pero cuando entramos en el conocimiento de esa vida espiritual que Dios nos pide a todos nosotros, podemos entender cómo Dios se maneja en esta tierra, de qué manera Él hace las cosas. Podemos comprender a Dios, cómo Él se mueve.
con Juan tenía Dios un propósito grande. Y ahí estaba Juan preparado para recibir algo maravilloso. Y usted y yo compartimos la palabra, usted y yo leemos las Escrituras, leemos el Apocalipsis y sentimos alegría, sentimos gozo, tenemos un clamor constante porque entendemos las cosas que vienen sobre la tierra, entendemos el plan de Dios. Por eso el Apocalipsis es un libro de revelación, de que se nos revela Cristo por medio de la palabra. Un libro donde Cristo se manifiesta y podemos entender su ministerio, podemos entender su trabajo, podemos entender de la manera que Él se movió en esta tierra y se moverá. Y esto es muy bueno, que los hijos de Dios, que la iglesia reciba, entienda. Cada día debemos de despertar para poder entender la palabra del Señor. La Biblia nos habla en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos está hablando de ancianos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los 24 ancianos, pero la Biblia nos habla de ancianos. Ya Pablo, al trabajar con las cartas y mandar cartas a distintos siervos, él nombraba ancianos, porque claro, eran muy importantes los ancianos. Los ancianos eran hombres elegidos para cumplir una tarea muy, muy específica en la tierra. Si vamos a la Biblia podemos ver que realmente en el tiempo antiguo se trabajaba mucho con los ancianos. El ministerio de la iglesia primitiva no comienza con un ministerio pastoral, sino con un ministerio de ancianos. Eran ancianos los que se levantaban, personas de experiencias, personas que tenían un encuentro con Dios, personas que realmente vivían una vida espiritual. Cuando hablamos de ancianos, miramos y decimos aquel que tiene canas, que está ya avanzado en edad, pero también vemos personas con experiencia, han vivido, han aprendido, han recibido cosas que quizás los más jóvenes todavía no han experimentado. Los ancianos, personas que en este caso tuvieron revelación de Jesús, tuvieron un encuentro con Dios, el Espíritu Santo se manifestó en sus vidas. Entonces vemos que la iglesia primitiva comenzó trabajando con ancianos. Los ancianos se levantaban. Por eso en el versículo que leímos de Tito, Pablo diciéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, tienes que hacer algo. Comienza a establecer, comienza a levantar a ancianos en cada ciudad. Tenía que haber ancianos en las ciudades. Eran los ancianos quienes tenían que trabajar arduamente en cada ciudad. No otro ministerio, sino que los ancianos. Y vemos cómo este trabajo era muy fuerte en ese tiempo. Pablo lo establecía, Pablo levantaba, Pablo enseñaba que los ancianos tenían que ocupar sus lugares. Había lugares específicos para ellos. En este caso, ellos trabajaban en la ciudad. Los ancianos tomaban la ciudad. Los ancianos tenían gobierno. ¿Sí? Tenían autoridad, tomaban la ciudad. Por eso era un ministerio muy, pero muy importante. ¿Por qué estoy hablando de los ancianos? Porque nuestro tema de hoy son los 24 ancianos. Fíjese que todo tiene relación, todo tiene un significado, todo tiene que ver. ¿Por qué en el Apocalipsis Pablo vio ancianos? Porque claro, los ancianos siempre han tenido un trabajo muy, muy grande en el ministerio, en la iglesia del Señor, muy grande, personas preparadas, personas con discernimientos, personas con autoridad, personas que realmente se han sujetado, están en las manos de Dios, no hacen su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que les llama, de aquel que le envía. Ancianos, gentes que han entendido
han entendido la palabra de Dios, han entendido a Dios. El anciano tenía que tomar la ciudad. Era ubicado en una ciudad y la tomaba el control. Para tomar el control de una ciudad tiene que ser una persona espiritual, con discernimiento, con dones, que realmente entiende que puede establecer algo precioso en esa ciudad, teniendo el gobierno, ¿sí?, en sus manos, estableciendo la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el anciano tenía que tomar la ciudad. Para trabajar en esa ciudad se necesitaba conocimiento, que es lo que estamos hablando. Necesitaban estar preparados, tenían que tener conocimiento de Dios. Hoy, en el tiempo que vivimos, hay muchos que son puestos en lugares específicos, se les dan cargos pastoral o profético de distintos ministerios, pero uno les observa, les ve y no están preparados. Para cumplir una misión, un llamado de Dios, un ministerio dado por Dios, el hombre y la mujer tienen que estar preparados. No pueden cumplir un ministerio si no hay una preparación. Y a veces uno ve que se levantan a muchas personas, sí, te levanto como pastor, te levanto como esto, te ubico acá, toma esta iglesia, vamos allá, acá. Pero si miramos la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que debemos de prepararnos para cumplir un ministerio. Tenemos que tener una preparación espiritual, teológica, espiritual, conocer a Dios, realmente tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso. No cualquiera puede cumplir un ministerio en la tierra, primeramente si no les es dado por Dios. Dios es el que da el ministerio. Un ministerio no se toma así nomás porque uno dice, bueno, a mí me gusta esto, me gustaría ser cantante, me gustaría ser pastor, me gustaría ser profeta. No, no es me gustaría, es lo que Dios pone en nuestras vidas. Es lo que Dios nos da. Por eso la Biblia dice que antes de la fundación del mundo te elegí, te escogí, te aparté, te preparé para que cumplas un ministerio. Es dado por Dios. Dios es el que da el ministerio. Y nosotros como hijos entendemos el llamado, entendemos que es Dios quien está dándonos algo. Ha puesto algo en nosotros, lo entendemos. Cuesta mucho, no es fácil, porque humanamente hay cosas que tenemos que cambiar, que modificar, que sacar. Hay tanto trabajo en este cuerpo humano. Sabemos que no es fácil, pero claro, tienes entendimiento, tienes convicción, confirmación que Dios te ha llamado, que no es que alguien te dijo, bueno, vos sos esto, sos aquello. No, Dios me lo ha dicho y lo he sentido, no una vez, millones de veces. Dios hablándonos y afirmando ese llamado. Por eso digo que el llamado de Dios para cumplir una tarea no es así nomás. Uno lo siente en lo profundo del alma, en el espíritu, y por lógica hay una preparación. Y a veces hay años de preparación. Fíjese que Juan fue llamado por Dios y la preparación fue impresionante, muchos años, porque cuando él llegó a la isla de Patmos, él tenía aproximadamente 90 años. No era un jovencito cuando recién conoció a Jesús, cuando Jesús vino a la tierra y ese Juan que se apoyaba en el pecho de Jesús, que era su amigo, que le amaba. Era un joven. Había pasado ya mucho tiempo. Tuvo que prepararse para poder tener esta revelación de Dios. Por eso digo que no cualquiera recibe revelación de Dios. Son aquellos que
como estamos hablando, como decir, esos ancianos que han experimentado la presencia de Dios en sus vidas, que le han conocido a Dios. Juan ya le conocía. Juan había recibido muchas cosas del Padre. Había tenido luchas, problemas, pasó pero cosas terribles. En una oportunidad, según la historia, lo tiraron adentro de una olla gigante con aceite hirviendo, pero Dios le salvó de eso. Él salió ileso, salió libre, no se quemó, no le pasó absolutamente nada. Experimentó muchas cosas. Todo lo que él experimentó fue preparación para lo que venía. Dios le estaba preparando. A veces no comprendemos cuando somos jóvenes esta preparación de Dios. Y Dios tiene que luchar tanto, tanto, que nos ponemos rebeldes, caprichosos, que queremos hacer según nuestro pensamiento. Porque claro, somos jóvenes en el conocimiento de Dios y no comprendemos algunas cosas. Pero cuando el tiempo pasa y estás allí en la presencia de Dios, continuamente le llegas a conocer, sabes lo que Él quiere, sabes cómo Él se maneja, sabes cómo Él se mueve, conoces el plan de Dios para con tu vida y es maravilloso porque todo cambia. Comenzamos a entrar a una sujeción, a una entrega. Ya nuestra carne no nos domina, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nuestro espíritu toma el control de todo lo que realmente Dios ha puesto en nosotros. Y es quien domina la carne, ¿sí? El espíritu comienza a dominar la carne. Y la carne tiene que sujetarse, tiene que quedarse tranquila. Pero todo esto que estoy hablando no es de hoy para mañana. Lleva su tiempo, lleva su entrega, lleva el negarnos a tantas cosas, el sacar de nuestros corazones, de nuestras vidas, tantas cosas que están allí, que nos quieren detener, frenar, desviar, que nos quieren hacer mirar hacia otro lado. Es un trabajo constante. Juan lo había recibido. Juan ya estaba preparado, ya estaba listo para recibir la revelación de Jesucristo. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había problemas, había dificultades, había cosas que tenían que ordenarse, que tenían que arreglarse. Fíjese que seguimos nombrando ancianos. Seguimos viendo en la Biblia ancianos. Los ancianos estaban trabajando muy fuerte. La figura de anciano en el Antiguo Testamento era uno de los ancianos que se sentaban en las puertas para juzgar al pueblo. En el Antiguo Testamento lo que se levantaban eran ancianos. Los ancianos eran los que, como dijimos, tomaban el control de la ciudad, gobernaban la ciudad. Y ellos se sentaban en la puerta, ¿sí?, de la ciudad para juzgar al pueblo. Eran ellos quienes juzgaban las malas acciones, los crímenes, todo lo que podía ocurrir en las personas. Ellos eran quienes juzgaban. Ellos se sentaban en la puerta para juzgar al pueblo. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. Los juicios en el Antiguo Testamento se hacían en las puertas por medio de los ancianos. Ellos eran los jueces, los que juzgaban. 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Fíjese que Pablo está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también, decía Pablo, yo anciano también, como ellos. Él se consideraba ese anciano.
¿Por qué se consideraba ese anciano? Porque realmente tenía la edad, fíjese que sigue diciendo, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ese anciano que él decía que él era, significaba algo. ¿Por qué era anciano? Como estamos hablando, testigos de los padecimientos de Cristo. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no caminó como caminaron los discípulos con Jesús. Él, de lejos, recibió el ministerio después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero está hablando Pablo y testigo de los padecimientos. Quiere decir que Pablo tuvo revelación del Espíritu. Por eso nos habla de testigo. Tuvo revelación de los padecimientos de Cristo. Porque usted puede decir, bueno, pero está en la Biblia. Podemos leer todo lo que Jesús padeció. Pero Pablo está diciendo testigo. Testigo es aquel que está, que ve, que es partícipe de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Un testigo. Yo quiero decirte en esta hora que todos aquellos hijos de Dios que verdaderamente han tenido esa revelación de Jesús, esa revelación espiritual de quién es Dios, que esa revelación tiene que ver con nuestro espíritu. Aquel que ha tenido esa revelación es un testigo, es un testigo. Wow, puede testificar de la verdad de Dios, puede anunciar, porque fue revelado a su espíritu. Fue revelado Jesucristo. Fue revelado el Dios Todopoderoso. Él se reveló. Y así como los discípulos vivieron con Jesús y fueron testigos de todo lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra, ese hombre y esa mujer que no estuvo con Jesús en la tierra, pero sí en su momento, al recibirle a Cristo en su corazón, Dios se reveló a su vida. Y usted puede decir, yo conozco a Dios, porque Él se reveló. Y usted puede decir con claridad, soy testigo, porque Él se me reveló. La revelación de Dios vino a mi vida. A veces algunos dicen que apóstoles, que profetas, que tenían que haber estado físicamente cuando Jesús estuvo en la tierra. Solo ellos, los que estuvieron y vieron a Jesús, pueden decir que este ministerio estaba en ellos. Pero Dios se revela al hombre, Dios se revela a nuestras vidas y Dios sigue dando ministerios. ¿Está escuchando? Por eso podemos decir todos nosotros somos testigos del Dios verdadero, del Dios real. Y puedo abrir mi boca y hablar la palabra y anunciar el evangelio y presentar a Cristo, no porque alguien me lo ha enseñado, sino porque Cristo se reveló. Dios se reveló. Hubo revelación espiritual. No hizo falta estar como los discípulos que ellos caminaron con Jesús. Jesús se reveló a nuestras vidas. Sabemos que Él es real. Hemos experimentado su presencia. Somos conocedores de un Dios verdadero, de un Dios real. Por eso Pablo dijo, soy testigo de los padecimientos porque Cristo se reveló a mí. Que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Había tenido un encuentro con Dios. ¿Se da cuenta lo que es tener un encuentro con Dios?
lo que es verdaderamente conocer a Dios. Todo cambia dentro nuestro. Abrimos los ojos a la realidad de lo que es ser un hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Es lo que el Padre quiere, es lo que el Padre necesita. Daniel 7:9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Daniel también tuvo revelaciones, tuvo visiones, pudo ver tantas cosas que iban a ocurrir. Revelación de Dios. Y esto sigue sucediendo. Dios se revela, amados. Dios te muestra aquello que está en la Biblia, pero te da a ti entendimiento de la palabra de Dios. Y es hermoso cuando uno se acerca más y más a su presencia, le conoce más y más y recibe todas aquellas revelaciones del cielo. Dios se revela, Dios te muestra. Y Daniel también, seguí mirando, dice Daniel, hasta que se establecieron tronos. Él pudo ver tronos, lo mismo que había visto Juan. Juan había visto tronos. ¿Sí? Dice, y el anciano de días se sentó. Sabemos que el anciano de días es el Señor, es Dios. El anciano de días que viene a juzgar, que es el juez. El anciano de día que se sienta para juzgar la tierra. ¡Wow! Y dice la Biblia cómo estaba vestido de ropas blancas, como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego. Vemos la gloria de Dios allí donde estaba el anciano de días, el Dios todopoderoso. Esto entonces nos quiere decir que un anciano de día figura de Dios como juez, porque Dios es el juez. No hay otro juez en la tierra, solo nuestro Dios. ¿Está escuchando? Vemos en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Juan viendo la revelación de Jesucristo. Fíjese que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo revelado en Juan. Jesucristo revelándose en todos aquellos que le buscan. Y ahí estaba Juan, recibiendo esta revelación de Jesucristo. Algo maravilloso, indescriptible, que tuvo que vivir Juan después de haber sido preparado. Tuvo que recibir todo esto. Amados, yo quiero decirles que para que haya una revelación del Espíritu tiene que haber una preparación espiritual. No cualquiera puede recibir revelaciones del cielo, revelaciones espirituales. No es algo fácil. Hay muchas cosas en el ser humano, hablando espiritualmente, que tiene que ser preparado por las emociones, por los temores, por los miedos, ¿sí? Muchas cosas que Dios tiene que preparar dentro nuestro para poder llegar a tener esas revelaciones. Por eso Juan fue preparado y mucho tiempo él tuvo que recibir esa preparación. Cuando estaba en la isla de Patmos, ya estaba preparado emocionalmente. Nada le iba a asustar. No iba a cerrar su corazón en ninguna visión, en cosas que podía ver, porque él fue trasladado, fue llevado en el Espíritu, pero estaba preparado para poder recibir todo lo que el Padre tenía que mostrarle, porque tenía que ser plasmado en la Biblia, en las Escrituras. Gloria a Dios. Vemos cómo la palabra del Señor nos enseña, nos muestra. Mirando un poquitito, vamos a trasladarnos
Si podemos leer un poquito Apocalipsis 4, dice la Biblia, el versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Juan estaba recibiendo, algo maravilloso. Estaba viendo y estaba escuchando, sintiendo, oyendo la voz de Dios. Dios estaba hablando a su vida y le dijo, sube. Fíjese que esto es muy interesante. A mí me llama mucho la atención mirando la Biblia en tantas partes con Moisés, cómo Dios ha dicho a algunos siervos en particular, sube. Necesitamos estar arriba. Recuerde esto. Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, que nos llevó a todos, ¿sí? Y nos sentó juntamente con Cristo. Fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso la palabra dice sube, para poder tener una revelación espiritual, un encuentro con Dios. A este nivel el hombre tiene que subir, pero no físicamente, no está hablando de un cuerpo humano, está hablando del espíritu. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Para él recibir revelación, tenía que subir espiritualmente. No podía recibir esa revelación en la tierra, en lo natural. Él tenía que subir su espíritu. Tenía que estar en el lugar celestial para poder recibir esa revelación maravillosa. Y al instante, dice el versículo 2, yo estaba en el espíritu. Ya no estaba más en su cuerpo, no estaba más en la carne, sino que cuando escuchó la voz de Dios que le dijo sube, él ya no estaba más en su cuerpo, estaba en el espíritu. ¡Wow! En el espíritu. Subió a ese lugar, a esa altura, espiritualmente, que es la manera que Dios se manifiesta. Es la manera de recibir revelaciones. Es la manera que Dios pueda tener esa conexión con los hijos, con la iglesia. Es cuando espiritualmente subimos a su presencia. Esto es para mirarlo, observarlo, tenerlo en cuenta. Si usted quiere tener una comunión con Dios sobrenatural, usted tiene que ser una persona espiritual. Las personas espirituales pueden subir, porque es en el espíritu que usted sube a esa altura, sube al lugar celestial. Dijimos que cuando Jesús murió y resucitó, fuimos llevados a los lugares celestiales. ¿Pero cómo? Espiritualmente. Porque ese es el lugar de los hijos de Dios. Ese es nuestro lugar. Estamos hablando de gente espiritual, de gente que vive esa vida espiritual. Entonces estamos allí, en ese lugar. Juan tuvo que subir y tuvo que estar en el espíritu para poder tener el encuentro con Dios. Entonces, he aquí un trono establecido en el cielo. Comenzó a ver, comenzó a recibir, pero tuvo que estar en el espíritu para poder recibir. A veces hay personas que dicen, sí, porque esto, aquello, yo vi. Hay que estar en el espíritu cuando hay revelaciones de Dios. Dice, establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él comenzó a ver. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, fíjese la belleza, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Él estaba viendo una visión, se le estaba revelando
esta visión celestial, algo que estaba en los cielos. Él lo estaba viendo. Dijimos que en los cielos está todo creado, está todo hecho. Ahora, para poder ver, tener esa revelación, hay que subir, ¿sí? Espiritualmente, uno puede recibir de parte del Señor todo esto que Juan recibió. Vio 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Fíjese que estábamos hablando, para hacer una introducción, hablábamos de los ancianos, de qué manera eran tomados los ancianos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Dijimos que la iglesia primitiva comenzó a trabajar primeramente con los ancianos. Era un ministerio y fuerte y poderoso. Y siguió estableciendo Pablo ancianos por doquier. Pero miramos el Antiguo Testamento y fíjense en el ministerio que tenían los ancianos. Eran los jueces, eran también quienes tomaban el dominio de la ciudad. Y esto continuó en el Nuevo Testamento. Dios mira eso. Por eso Juan está mirando ancianos. Porque esto es lo que Dios quería mostrarle, ¿sí? Los ancianos son aquellos preparados, aquellos experimentados, aquellos que son testigos, aquellos que tienen un encuentro con Dios, ¿ok? Entonces, aquí vemos a Juan mirando, 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Estaban preparados, estaban demostrando como que todo estaba listo, todo estaba culminado, todo estaba en orden, con coronas de oro en sus cabezas. Había coronas en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese lo que Juan estaba viendo. Estaba viendo tronos, 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas. ¡Wow! Estaba viendo algo extraordinario, algo que marca nuestras vidas, marca la iglesia del Señor. Miremos un poquito cómo podemos enfocarnos en todo esto que Juan estaba viendo. Hay algunas teorías de los 24 ancianos. Hay personas estudiosas, personas que estudian la Biblia, teólogos, que ellos opinan y teóricamente hay distintos pensamientos. Algunas teorías dicen que los 24 ancianos son ángeles. Otros, las 12 tribus de Israel. Otra teoría que es la iglesia del Señor. Fíjese que hay distintos pensamientos. Si leemos la Biblia, en realidad no nos dice con claridad quiénes son esos 24 ancianos que están sentados en tronos, vestidos de blanco y con coronas en sus cabezas. No dice quiénes son. Pero estudiando la Biblia, mirando, recibiendo claridad, recuerde algo, que el Espíritu Santo está en medio, ¿sí? Está en la iglesia, están los hijos y están los dones de revelación. El Espíritu Santo tiene que ver con los dones de revelación. Y las cosas que la Biblia no nos aclara, no nos explica, el Espíritu Santo nos da entendimiento y claridad. Por eso hay distintas opiniones, distintos pensamientos. Los 24 ancianos no son ángeles, son personas. Son personas. Y lo más probable que sean representantes de la iglesia. No las 12 tribus de Israel, la iglesia del Señor. Podemos ver a esos 24 ancianos en tronos con coronas y nos muestra personas, o si miramos que es la iglesia, que son representantes de la iglesia, nos muestra la iglesia vencedora, la iglesia que venció, la iglesia que triunfó,
en la tierra. La iglesia que pasó por esa tribulación y venció. Se veía con coronas de oro, vestiduras blancas, ya habiendo terminado el trabajo. Recuerden que la iglesia cumple una función muy importante en la tierra. Y si hablamos de las tribus de Israel, recuerde algo, amado, que nosotros como iglesia del Señor somos parte del Israel espiritual. Somos parte del Israel. Así que la iglesia es importantísima en los tiempos finales. Tiene un ministerio poderoso, algo que Dios ya lo preparó. La iglesia es importante, es la iglesia la que marca diferencia en la tierra, es la iglesia la que anuncia la palabra de Dios, es la iglesia la que cuida, la que bendice, la que presenta a Cristo, es la iglesia la que da lugar al Espíritu Santo que tome dominio, que tome control, que se manifieste, es la iglesia la que salva almas, es la iglesia. Juan estaba viendo a representantes de la iglesia en esos 24 ancianos, con experiencia, han vivido, fueron preparados, wow, y cumplieron el plan, cumplieron el trabajo, porque la Biblia dice que ellos, lo que veía Juan, agarraban sus coronas y la tiraban en los pies del Señor. Triunfantes, vencedores, ganadores. ¡Wow! ¡Qué hermosa visión! Y qué hermoso es entender el plan de Dios con la iglesia. Lo que Dios necesita que nosotros como hijos tomemos en cuenta y comencemos a trabajar con nosotros mismos. Recuerde que somos iglesia. Debemos trabajar con nosotros mismos para perfeccionarnos, para conocer a Dios, para cumplir todo lo que el Padre diseñó. Todo lo que el Padre preparó. Estos 24 ancianos, ¿qué es lo que veía Juan? Adoraban a Dios. Constantemente había una adoración. Adoraban. Y ¿sabes algo? Esto es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia, de nosotros como hijos, que adoremos al Señor. Y esa adoración tiene que ser continua, tiene que ser constante. Esa adoración al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que nos ha dado salvación, al Dios que un día nos eligió. A Él debemos de adorar por lo que Él es. Le amamos, le adoramos, le honramos, le bendecimos, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador del universo. Bendecimos al Señor. Los 24 ancianos adorando constantemente, había adoración, era lo que Juan estaba viendo. Adoración. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Espíritu de Dios. Leímos que Juan estaba viendo las copas, estaba viendo los nombres del Espíritu de Dios en ese momento. Vamos a verlo ahora. Isaías 11:2. Aquí miramos los nombres del Espíritu de Dios que Juan estaba viendo, que estaban allí, que llenaban todo. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Fíjese, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de conocimiento, Espíritu
de temor de Jehová. Ahí veía Juan el Espíritu de Dios con sus nombres y esa manifestación de este Espíritu del Señor y todo lo que hemos leído, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor. Esta es la manifestación que tenemos en la tierra del Espíritu de Dios. Esta es la manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia. Y Juan la estaba viendo, junto con los 24 ancianos, estaba viendo al Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, ¿sí? En esa visión. Y es el Espíritu de Dios que se manifiesta en la tierra. De esta manera, los 7 Espíritus, esa sabiduría de Dios, ese entendimiento, el consejo, todo lo recibimos del Espíritu de Dios. La iglesia recibe del Espíritu de Dios todo lo que hemos leído para poder crecer, para poder entender, para poder realmente buscar a Dios, para poder cumplir el plan del Señor en la tierra. Juan estaba viendo esta maravilla, esto glorioso, que es la iglesia, que es el Espíritu de Dios manifestándose. ¡Wow! El arrojar la corona es la victoria, que es lo que hablábamos, obtenida en la tierra. Esa victoria de la iglesia, ¿sí? La iglesia victoriosa, la iglesia que vence, porque le busca a Dios, porque cree en Él, porque está entendiendo, porque se está preparando. Tú y yo somos la iglesia. Y Dios necesita que nos preparemos, amados, que nos preparemos. Porque esto es lo planeado, esto es lo creado por Dios en los cielos. Este es el plan de Dios. Ahora, el entender que la iglesia del Señor tiene que estar delante de la presencia del Padre en adoración, en alabanza, en gratitud por lo que Él es. Y viendo Juan esta victoria, algo ya hecho, algo que ya sucedió en el plano espiritual. Nosotros en la tierra todavía estamos lidiando con nuestra carne, luchando, trabajando. Pero el Señor con esto nos quiere decir que Él está con nosotros, que los 7 Espíritus del Señor están en medio para darnos lo que necesitamos. Está el cuidado, está la ayuda, está todo lo que tú y yo necesitamos para poder ser esos vencedores que nuestro Rey está necesitando. Así que, amados, Dios nos habla por medio de la palabra. Tenemos que ser entendidos en la palabra del Señor y comenzar a producir esos cambios. Fíjese que la Biblia, ahora estoy nuevamente en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Miremos el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Constante adoración y gratitud al Dios verdadero. Yo creo que tomamos la palabra del Señor, entendemos lo que el Padre nos pide, que adoremos, que busquemos, que consagremos nuestras vidas
que nos preparemos para todas aquellas cosas que van a venir sobre esta tierra, que nos preparemos para cumplir con el propósito del Señor. La iglesia es una sola. Miramos y vemos congregaciones, muchas confraternidades, instituciones, pero la iglesia del Señor es una. Es una. Los hombres pusieron títulos y nombres a tantas instituciones y congregaciones, pero la iglesia es una, es la iglesia del Señor. Y por esa iglesia clamamos y oramos constantemente. Y es la iglesia del Señor en todo el mundo que tiene que prepararse, porque hay mucho trabajo por delante. Hay muchas tareas que la iglesia tiene que hacer. Hay mucho que Dios ha preparado para nosotros. Por eso debemos de tomar el mensaje, tomar la palabra y ver qué es lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué me falta? Que todavía no estoy preparado, que todavía no estoy trabajando para cambiar tantas áreas de mi vida. Dios nos habla para que observemos, miremos bien. Dios nos necesita preparados. Usted no puede cumplir un ministerio de parte del Señor si usted no se prepara. Si usted no se prepara espiritualmente, conociéndole a Dios y conociendo las Escrituras, la palabra de Dios. Porque vemos que todo está en la Biblia. Conocer a Dios espiritualmente por medio de las Escrituras es maravilloso. Nuestros ojos se abren y podemos ver la claridad de quién es Dios y sus planes con nuestras vidas, con la iglesia. Yo quiero que usted observe esto y lo atesore en su corazón y comience a prepararse más y más, entendiendo que usted es iglesia del Señor. No mire los problemas, no mire los conflictos, no mire las luchas, no mire las cosas que se presentan alrededor suyo, que nos quieren apartar del plan de Dios, que quieren que usted no sirva a Dios, que usted no le busque al Señor. No mire nada de eso. Comience a mirar a Dios y a trabajar para tener una vida espiritual, para sacar de su vida el pecado y todas esas cosas que todavía están dominando su vida. Y cuando está el pecado en nuestra vida, no dan lugar al Espíritu. No podemos tener una comunión perfecta con Dios. No podemos tener revelación del Espíritu Santo. No podemos oír a Dios, no podemos oír al Espíritu Santo, porque hay pecado y nos movemos en pecado y permitimos que la suciedad inunde nuestras vidas. Cuando nos despojamos de todo pecado y trabajamos constantemente para ser las personas que Dios quiere, limpiamos el corazón, hay luchas, hay tentaciones, hay problemas, pero ahí estamos trabajando. El Espíritu Santo mostrándonos las cosas que están ocurriendo, que no estamos viendo, y vamos quitando de nuestras vidas lo que nos sirve. Entonces comenzamos a vivir una vida diferente, una vida en santidad. Tenemos esa comunión con Dios constante. El Espíritu Santo se revela. Y yo quiero decirte algo muy importante, que Dios nos prueba. Hay cosas que Dios permite que ocurran para probarnos, a ver si somos esas personas que decimos que amamos a Dios, que queremos servirle, que queremos vivir en santidad. Dios nos prueba. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos realmente recibir, porque estamos listos, porque hemos abierto el corazón, porque tenemos espacio, porque sacamos el pecado, sacamos toda contaminación. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podemos recibir. Esto tenemos que mirar, porque a veces hay personas que dicen, ¿por qué yo no recibo esto, aquello y lo otro? ¿Por qué Dios? Pero no estás preparada, no estás preparado para recibirlo. Porque esto es de Dios, no es de los hombres. Es Dios quien da los ministerios. Es Dios quien te llena de su espíritu. Es Dios quien te da revelaciones. Es Dios. Es el Señor.
Y si no estamos preparados, amados, no podemos recibir. Por eso Dios nos habla constantemente y nos dice, como iglesia tienes que prepararte. Juan fue preparado para recibir revelación de Jesucristo. Para poder escribir el Apocalipsis, tuvo que prepararse emocionalmente, espiritualmente, quitar de su vida muchas cosas, experimentar la fe, crecimiento a la fe. Tuvo que prepararse. Dios nos necesita preparados. Comienza a alabar, comienza a adorar, comienza a bendecir. Cumple la función de la iglesia. La iglesia adora a Dios. La iglesia bendice al Señor constantemente. Hazlo. Ponte allí en la presencia del Señor y permite que el Espíritu Santo te llene. Oramos al Señor, damos gracias a Dios. Bendigo a todos aquellos que están allí compartiendo este tiempo. Dios les bendiga mucho, les amo. Oramos al Señor por cada vida, oramos al Señor por cada familia. Clamamos al Padre para que la bendición de Dios descienda sobre tu vida. Padre mío, gracias, gracias, gracias. Señor, te amamos, te damos gracias. Gracias por la revelación de Jesucristo. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias por el entendimiento que tú nos das para poder expresar, hablar, compartir. Gracias, Dios mío, porque es la iglesia del Señor que tiene que adorar tu nombre. Es la iglesia la que tiene que alabarte. Es la iglesia la que tiene que buscar, mi Dios. Tú nos estás diciendo que nos preparemos para poder servirte, amado. Bendice, toca, mira a las familias, mira a esa mujer, ese varón. Toca, Espíritu Santo, manifiéstate. Ministra, mi Rey, en el nombre de Jesús. Comienza a recibir, sienta la mano de Dios. La mano de Dios te está tocando y está dando libertad a tu alma. Personas que se sienten oprimidas, que no pueden ser libres. Hay una opresión allí en su pecho, en su alma. El Espíritu de Dios se manifiesta. Se libre ahora de toda opresión en tu pecho. Se libre ahora de todo aquello que tu alma siente. Se libre. En el nombre de Jesús, Señor, toca, libera, limpia. Limpia, Padre mío. Da libertad a la mente. Que la mente pueda despejarse, pueda ser libre para recibir tu bendición, para poder entender tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias. Sopla. Sopla, Espíritu Santo. Clamo por aquellos que están allí del otro lado. Clamo por las naciones. Clamo por tu iglesia. Te pedimos que bendigas. Bendice. Obra, mi amado. Oh, mi Rey, aleluya. Gracias, Padre mío. Tu presencia es hermosa. Sentimos tu gloria. Comienza a hablar en lenguas ahí donde está. Unos minutos, apártese. Hable lenguas. Adore a Dios. Reciba de Él. Reciba su bendición. Sienta la gloria del Todopoderoso. Sienta al Rey de Reyes que está allí donde usted está. Reciba, Padre, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te adoramos. Aleluya. Tu presencia, mi Rey. Oh, Riamachi. Adore, 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 adore. Tenga un encuentro con Dios. Tenga un encuentro con Él. Gracias, papá. Te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre.
Gracias, mi Rey. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, qué lindo. Muchas gracias por estar. Bendigo a todos los hermanos, a todos los amigos de Facebook, de YouTube. Deje las peticiones. Seguiremos orando, seguiremos bendiciendo su vida. Amén. Bendigo a todos los amigos de la radio. Dios les bendiga mucho, mucho. Les amamos con todo el corazón. Seguimos orando por cada una de sus vidas. Hasta aquí nuestro programa Amanecer de un Nuevo Día. Será hasta la próxima. Les amo con todo mi corazón. Chau, chau. Bendiciones.